Hola, bienvenido a la serie Los atributos de Dios. ¿Alguna vez has sentido que la vida es demasiado corta? ¿Te has preguntado qué significa que Dios sea eterno? Si quieres resolver estas y otras preguntas, quédate a ver este vídeo, porque lo descubriremos juntos. Pero antes, si aún no lo has hecho, te recuerdo, dale like, suscríbete y comparte este vídeo para no perderte nada. El atributo de la eternidad de Dios. El diccionario define la eternidad como el atributo de aquel que no tiene principio ni fin, que es excesivamente prolongado o incapaz de morir. Pues de muchas maneras, Dios es todas estas cosas. Concretamente, nuestro Dios, el creador de todas las cosas que existen, vivía ya antes que toda cosa creada: la tierra, los humanos, animales, ángeles y demás seres invisibles. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1:3. Por tanto, ni siquiera es correcto decir que Él vivía, usando el verbo en pasado, pues el atributo de su eternidad nos obliga a que hablemos de Dios siempre en un presente continuo, sin fin, ya que Él no tiene pasado, presente o futuro como nosotros. De hecho, mientras que las criaturas de toda índole vivimos todas las cosas en sucesión o secuencia de eventos, Dios no. Él vive en un eterno presente, al cual llamamos eternidad. Los seres humanos fuimos sujetos a los límites que Dios determinó para nosotros, entre los cuales se destacan el tiempo y el espacio, los cuales no podemos violar de ninguna manera natural. Es decir, no podemos estar en dos lugares a la vez, ni podemos viajar a través del tiempo a voluntad. Lo que fue, nunca volverá a ser, y lo que será, jamás podremos serlo antes de tiempo. Esto es así, y conviene que siga siendo así, pues es la forma en cómo Dios nos sujetó durante el lapso que nos toque la vida sobre la tierra. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Job 14:5. La falta de entendimiento de estas cosas ha causado gran tribulación, pero es obra de Dios el considerar nuestros tiempos. Dios consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Salmos 77:5. Los seres humanos experimentamos el tiempo como cronos, ese tiempo cronológico, secuencial y medible que nos gobierna, pero Dios habita en la eternidad. Cuando Él interactúa con nosotros en nuestro cronos, lo hace en lo que la Biblia llama kairos, el momento oportuno y perfectamente designado por su sabiduría. El Señor cumple sus promesas no en nuestro tiempo, sino en el momento preciso que Él, en su sabiduría inmensurable, considera oportuno. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. El Señor hace que se cumpla, no solo lo que Él promete que pasará, sino todo lo que Él considera que debe pasar, cuando es oportuno en su sabiduría inmensurable. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3. A lo largo de este estudio, descubriremos grandes verdades sobre la eternidad de Dios que te harán crecer en el conocimiento de Él. Pero antes, dale like, suscríbete y comparte para que no te pierdas de nada. Verdad número 1. La eternidad de Dios se evidencia en las Escrituras a través de los tiempos. La verdad de que tenemos un Dios eterno, que no tiene ni principio ni fin, no es un concepto reciente inventado por quienes le amamos. Toda la Biblia cuenta la eternidad del Señor. El profeta Isaías, de los tiempos bíblicos, ya sabía que era usado como la boca de un Dios eterno, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Isaías 57:15. En Salmos 90:1 se relata la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, a través de la oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Por eso el salmista enseña en Salmos 103:17, que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. A pesar de que Dios habita sin restricciones temporales, Él jamás irrumpe en nuestros tiempos descuidadamente. De hecho, lo hace con pleno juicio y sabiduría sobre el momento elegido e ideal para que ocurran cada una de las cosas.
Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Gálatas 4:4. Por eso, es que en Génesis 18:14, recibimos la aclaratoria de que no hay nada difícil para Él. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Como vemos en el verso anterior, hay siempre un tiempo señalado para cada cosa. Y Sara concibió, y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Génesis 21:2. Porque sin lugar a dudas, las Santas Escrituras nos enseñan claramente que hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Eclesiastés 3:1. El propósito explícito de la palabra de Dios, al mostrarnos la transitoriedad del hombre y la eternidad de Dios, es que podamos recibir la revelación de que, mientras nosotros, para cada deleite, tenemos un tiempo y un modo, lo cual nos trae aflicción. Eclesiastés 8:6. Podemos hallar aliento y fe en el Señor que tiene todo bajo su control, por lo cual el salmista nos dice: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Salmos 27:14. Porque la mejor respuesta que nosotros los hijos de Dios podemos tener en cuanto a sus decisiones temporales para nosotros, es que las aceptemos con corazón manso y humilde diciéndole: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 90:12. Amén. Verdad número 2. La eternidad de Dios revela al alfa y omega de todas las cosas que existen. En el libro profético de Apocalipsis 1:8, Dios mismo se nos revela de esta manera: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. El Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné, o griego, que todos hablaban para el tiempo de Jesucristo, de los apóstoles y de la iglesia naciente del Señor. La lengua griega logró elaborar para su escritura, para el siglo IX a.C., un alfabeto de 24 letras que representaban todas sus consonantes y vocales individualmente. Esto dejaba a alfa, a como la primera letra del alfabeto, y a omega, o como la última letra del mismo. Por lo tanto, Dios se nos está presentando en su palabra como el primero y el último, el principio y el fin. En la versión bíblica Reina Valera, podemos ver que cuando Dios se presenta como el alfa y el omega, los traductores bíblicos aprovechaban para hacer la aclaratoria, diciendo a continuación, el primero y el último, o el principio y el fin, ya que, aunque en los tiempos bíblicos, todo el mundo sabía lo que esas letras griegas significaban, en nuestra lengua no se entenderían a simple vista. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Apocalipsis 1:11. La forma correcta de entender esto en nuestro idioma sería decir, en perfecta equivalencia, que Dios es la A y la Z. Es una figura literaria poderosa que nos revela que Él no solo es el principio y el fin, sino que Dios dijo: yo soy la A y la Z. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 21:6. Para fines explicativos, lo que Dios nos quiere hacer ver con esta figura literaria de que Él es el alfa y el omega, o la A y la Z, es que Él no solamente es el principio y el fin, sino que no tiene ni principio ni fin. Que Dios es eterno, que no puede ser descrito, ni con todas las palabras del mundo que se diseñen, o con todas las letras de cualquier alfabeto. Que la explicación de su existencia nos dejaría sin palabras. Que sus iniciativas y términos son absolutos e irrevocables. Que todos entran dentro de sus fronteras, pero nadie está por encima, por debajo, antes ni después de él. Así de grande es nuestro Dios. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo 1:17. Verdad número 3. La eternidad de Dios nos demuestra que Él está completo en sí mismo. La eternidad de Dios le da sentido a toda la esencia de la doctrina cristiana, por cuanto a través de ella nosotros siempre estuvimos, estamos y seguiremos estando al cuidado y vigilancia de un Dios Padre, que jamás renuncia a sus funciones, y que son eternas, sin fin. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Sin embargo,
La eternidad de Dios no gira en torno a nosotros, como ninguno de sus atributos lo hace. Dios no nos necesita en absoluto. Sí, es cierto que cada uno fue escogido y destinado desde antes de la fundación del mundo. Primera Pedro 1:20. Pero esto no quiere decir que nuestro Señor Dios se sintiera solo o incompleto antes de nuestra creación. De hecho, como Él no tuvo principio ni tendrá fin, y como habita en la eternidad espontánea, que no se rige por el tiempo, de ninguna manera podríamos, humanizándolo, tratar de calcular el número de los años de Dios, como si pudiera ser posible medirlo. Para presentársenos, Él utiliza el término anciano de días, que no es más que una forma de hacernos sentir cerca por medio de un referente conocido como es el de la ancianidad. Vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Daniel 7:22. El Señor no se sostiene de nada, por el contrario. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. Para la mente finita de los seres creados, no es lógico que exista un ser que no necesite de nada, y que, en su soledad, se encuentre completo y plenamente satisfecho en sí mismo. Sin embargo, ese ser es Dios, el único e inimitable, irreemplazable Dios. El que no fue creado de nadie, es el único que puede decir que todas las demás criaturas terrenales o celestiales, criaturas son. Por tanto, el único creador es el que tiene la potestad de ser digno de ostentar el título de Dios. Yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 43:10. Dios es perfecto. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Job 11:7. Y un Dios perfecto en todos sus caminos. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Segunda Samuel 22:31. Por tanto, no depende de nada ni de nadie para ser íntegro y completo. En Él no hay cambios, siempre ha estado satisfecho y pleno, independientemente de nuestra existencia o comportamiento. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Santiago 1:17. Verdad número 4. La eternidad de Dios le permite carecer de límites. Como Dios no es regido por la atmósfera temporal, ni su vida se mueve en secuencia de sucesos, su libertad de movimiento y de acción es sumamente grande. Por eso, es todopoderoso e infinito. Si de límites hablamos, los humanos los conocemos todos. Somos frágiles y fútiles, nacemos débiles, y crecemos sin armas incorporadas con las cuales defendernos de ninguna fiera. No sobrevivimos si respiramos bajo el agua, ni tenemos mecanismos de vuelo que formen parte de nuestra biología. Y además de todo esto, debemos estar en un solo sitio a la vez. Y así como nacemos, vivimos con el desgaste de nuestros cuerpos, sometidos al tiempo, y morimos solos si ya es nuestra hora. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae. Primera Pedro 1:24. Recordemos que Dios, en cambio, no tiene cuerpo físico que le ate a la tierra, y tampoco se sujeta a los límites del tiempo que envejecen a quienes dependemos de ellos. Si en visión le han visto como anciano de días, Daniel 7:9, es en términos figurados. Bajo la lupa de esta información, la eternidad del Señor le permite ser también el dueño del espacio y del tiempo. Poner y quitar como bien le parezca, lo que le haga falta para cumplir sus planes perfectos. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Daniel 2:21. Cuando Jesús caminó sobre las aguas en el Evangelio de Mateo 25, 26, 27, mostró su ilimitado poder para romper las limitantes espaciales y temporales, como también lo hizo en Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, en donde el Espíritu de Dios rompió las leyes del espacio mediante la transposición de una persona a otro lugar, al que por medios normales le hubiese tomado más de 2 horas llegar allí, y el Señor lo hizo al instante. También en Segunda Reyes 20:11, el profeta Isaías clamó a Jehová:
e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Dios literalmente hizo retroceder el tiempo. Esto no fue solo un efecto en el reloj, sino un acto soberano sobre el mismo Cronos, algo que solo puede hacer el Dios que habita y gobierna la eternidad. Verdad número 5. La eternidad de Dios nos espera al vencer la mortalidad humana. El tiempo y el espacio fueron puestos por Dios para limitarnos. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Génesis 3:22. Por lo cual muchas personas se podrían sentir frustradas, tristes, y hasta molestos con Dios por la condición, aparentemente en desventaja, en la que vivimos sobre la tierra. Sin embargo, el hecho de que nosotros podamos morir es el factor principal por el cual podemos tener acceso al arrepentimiento y a la muerte sustitutiva que Jesucristo nos brinda, para librarnos de la culpa y del juicio que merecíamos tener, para pagar la deuda que la justicia de Dios demandaba por nuestros pecados. En pocas palabras, la razón por la que Dios pudo mandar a su Hijo unigénito a morir por nosotros para pagar nuestra deuda, y no pudo hacer lo mismo por los ángeles caídos, es que ellos, al ser inmortales, sin limitantes de tiempo ni espacio, no pueden morir, que es el pago que exige la terrible infracción de rebelión que cometieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Pero el hecho de que podamos morir no significa que tengamos que hacerlo irremisiblemente. Dios puso el anhelo de la eternidad en nuestros corazones, aunque ahora no podamos entenderlo por completo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. Y a su tiempo, si aceptamos el sacrificio de Cristo, podremos probar la verdadera vida eterna. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Por eso Jesús pidió lo siguiente: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:24. Porque es necesario que entendamos que la eternidad es la porción que Dios tiene preparada para nosotros sus hijos, los que nacemos en debilidad, y luego en Cristo Jesús, nos hacemos fuertes y entendidos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Gracias por haber permanecido hasta el final. Si este vídeo te bendijo, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que necesite entender mejor la eternidad de Dios. No te pierdas el próximo vídeo de la serie, donde hablaremos de un atributo fascinante: la soberanía de Dios. Hasta entonces.